Quisiera hablarles fundamentalmente de los puntos de vista que tenemos en el Partido de la Revolución Democrática sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. Hasta este momento yo podría decir que a esto se limita la propuesta del gobierno, del Ejecutivo, en torno a reformas energéticas, puesto que poco o nada, salvo lo que se expone en la exposición de motivos de esta iniciativa de reformas constitucionales, poco o nada se ha dicho de hacia dónde quieren llevarse las reformas de leyes secundarias o reglamentarias. Se plantean las reformas a los párrafos sexto del artículo 27 y cuarto del 28. Y en la exposición de motivos se hace énfasis sobre todo en lo que hace al 27, a los contratos de utilidad compartida y otros beneficios que se derivarían de la reforma. En la iniciativa que se remitió al Senado, el Ejecutivo ha señalado que de aprobarse se ofrecería a los usuarios electricidad a tarifas menos gravosas que las actuales, que se modificaría el régimen fiscal al que se tiene sometido a Petróleos Mexicanos para hacerlo competitivo, que el organismo tendría una nueva estructura administrativa con un gobierno corporativo, que tendría una mayor autonomía de gestión, no habla de una autonomía plena como se ha propuesto por otros grupos. No se dice nada de la autonomía presupuestal, se habla así de la autonomía de gestión, pero no se habla de la autonomía presupuestal. Se dice que se mejorarían las condiciones de transparencia y rendición de cuentas, y a esto cabría preguntarse por qué no se hace esto desde ahora, y que las compras y proyectos de Pemex habría mayores contenidos nacionales. Con estos cambios, con estos cambios constitucionales, se dice en la iniciativa, la producción de petróleo se elevaría de 2,5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones en 2018 y a 3,5 millones en 2025, y lo mismo en la producción de gas, se pasaría de 5,700 millones de pies cúbicos diarios a 8,000 en 2018 y a 10,000 en 2025. Otros impulsores o apoyadores de esta iniciativa oficial agregan que a estas supuestas bondades se generaría 500,000 de nuevos empleos para 2018 y 2,5 millones más para 2025, que el gas resultaría más barato al consumidor y que la economía mexicana crecería 1 punto porcentual más en 2018 y 2 puntos más en 2025. Todos estos supuestos avances suenan en realidad a cuentas alegres, porque no hay una sola cifra que lo sustente, no hay una sola análisis o proyecciones sobre la economía nacional en los próximos años, ni un estudio del desenvolvimiento de la industria petrolera internacional, ni menos una definición, y esto sería muy importante, de política petrolera integral que requiriera tales o cuales montos de producción, mayores o menores que los actuales, que requiriera determinados montos de inversión en los horizontes del 2018 o del 2025. Yo aquí recordaría que ya en el 2004 se alcanzaron los casi 3,5 millones de barriles diarios y que esto no generó ni mayores empleos ni un crecimiento extraordinario de la economía. Entonces no hay razón, si no se nos dan los argumentos, para pensar que en 2018 y en 2025 sí sucederían cambios que no sucedieron cuando ya se produjo este monto de producción. En la propaganda que se ha venido haciendo respecto a estas reformas, propaganda en los medios, se habla del artículo 27, pero poco o nada se dice del 28. Y yo esto lo calificaría de falaz, pues está ocultando a la opinión pública información vital para que pudiera formarse un juicio informado. El cambio en el 28 constitucional
cancelaría la condición de áreas estratégicas a los hidrocarburos y a la electricidad. No alcanzarían ya ni siquiera la calificación de prioritarias y habría la posibilidad de que el Estado fuera totalmente desplazado de los sectores petrolero y eléctrico e incluso estaría autorizado para deshacerse de todos los bienes muebles e inmuebles, esto es, de todos los activos, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, dejando sin materia lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional que dice, cito, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. Termina la cita. Esto es, al no ser ya estratégicos los sectores de los hidrocarburos y de la electricidad, los órganos que hoy los manejan, esto es Pemex y Comisión Federal de Electricidad, podrían, de acuerdo a la Constitución modificada, dejar de ser propiedad gubernamental. Pemex y CFE podrían, todo lo que posean podría ser vendido, esto es, privatizado. Además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos y, consecuentemente, el manejo y cuidado de las reservas, hasta la transformación industrial del recurso en la refinación y petroquímica, así como en los servicios complementarios de almacenamiento y transporte. Y algo similar estaría sucediendo en la industria eléctrica. En la práctica, yo considero que podrían verse que los proyectos más rentables se reservarían para inversionistas privados y los menos rentables y las instalaciones que tienden a la obsolescencia, las que generan pérdidas por no haberse modernizado o sustituido a tiempo, se dejarían a los organismos oficiales para su languidecimiento hasta la extinción. Otra consecuencia muy grave de cancelar la condición de estratégicos a los sectores petrolero y eléctrico sería que quedarían sujetos a las estipulaciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TLC, del que se encuentran hasta este momento excluidos. Tendríamos así en nuestros mercados, en cuanto estos sectores perdieran su condición de estratégicos, petrolíferos y electricidad de Canadá y Estados Unidos compitiendo con las producciones nacionales. Por más que en el medio oficial ahora no se hable de la modificación del 28, la iniciativa deja ver con claridad meridiana la intención de desplazar a Petróleos Mexicanos de toda la cadena productiva del petróleo, sustituyendo a este organismo, al que hasta ahora el Estado ha encomendado de manera exclusiva la conducción de la industria petrolera por particulares. Esto es, se está ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 38, ahora con otros nombres, vuelvan a ser las que decidan cómo se manejan y sean las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos. Hoy, por cierto, hubo una noticia en un medio informativo norteamericano en que se dice que se está abriendo la posibilidad, yo no podría decir que esto es una situación ya confirmada, pero que está abriendo la posibilidad no solo de los contratos de utilidad compartida, sino también de los contratos de producción compartida. Esto, de darse el caso, y de darse el caso al quitar además la condición de estratégicos a estos sectores, estaría abriendo la puerta para un saqueo de los recursos petroleros del país. Para el saqueo porque en este caso el petróleo o el gas ya no habría ninguna obligación para entregarlo a Petróleos Mexicanos, como se supone sería la obligación del asociado en el caso de los contratos de producción compartida. En el caso de los contratos de producción de utilidad compartida, en el caso de los contratos de producción compartida, pues la producción que obtiene el socio del gobierno mexicano podría simplemente utilizarse como conviniera al asociado con el gobierno. En este caso estamos viendo que lo que se abriría sería la posibilidad de que este recurso renovable del país fuera realmente explotado
a tratar de agotarlo al tiempo más corto posible para conservar reservas de otros países o de otras partes del mundo. Yo dejaría en realidad mi intervención en esto. Creo que lo más importante de lo que se tendrá que discutir en este tema, la reforma energética, son las razones para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y particularmente para quitar la condición de estratégicos tanto al petróleo como a la electricidad. Hace falta, desde luego, un cambio radical en la política petrolera, hace falta definir, cosa que no ha sucedido por parte del gobierno, una política petrolera integral que nos diga desde cómo tienen que manejarse las reservas, cuál es la urgencia de explotar tanto yacimientos no convencionales, los yacimientos en lutitas o shale que llaman los americanos, o las aguas profundas, cuál es la secuencia que debiera tenerse en la explotación de los yacimientos del país en función de las necesidades de producción al futuro, pero todo esto hasta este momento no hay una sola palabra por parte de las autoridades gubernamentales. Será importante entonces que ojalá esta Cámara pudiera influir para que hubiese una definición respecto a la política petrolera que pueda ponerse en práctica en el país, una política petrolera que buscara, como lo estamos proponiendo, primero conservar reservas para mucho tiempo. Actualmente tenemos reservas solo para 10 años, cuando lo usual en los países que manejan con racionalidad su petróleo son reservas de 25 años o más. No hay una definición de cómo transformar, cómo dar valor agregado al recurso en la refinación, en la petroquímica. En la petroquímica hay posibilidades de inversión de todo tipo y sin embargo esa inversión no ha fluido en el país. Pero repito, lo importante en este momento es conocer las razones para retirar la condición de estratégicos tanto al petróleo como a la electricidad, porque para hacer otras reformas, para cambiar el régimen fiscal de Pemex, para darle autonomía mayor o menor de gestión o presupuestal, para reestructurar corporativa o administrativamente al organismo, desde nuestro punto de vista no hacen falta, son innecesarias las reformas de carácter constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias.